2 minutos de la mañana. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro en su visita al departamento del Guaviare? Pues él el día de ayer recibió de manera oficial del gobierno de los Estados Unidos pues estos 12 helicópteros, de los cuales hasta el momento van siete, digamos, entregados de manera oficial. Estas aeronaves pues llegan con un propósito fundamental, y es proteger la biodiversidad de la selva amazónica, apoyar esa flota que ya tiene la Policía Nacional, y especialmente, digamos, que vienen con ese propósito de cuidar el medio ambiente. El gobierno de Estados Unidos se comprometió no solamente digamos, a donar estos helicópteros, sino también van a estar realizando el entrenamiento de los pilotos que van a estar haciendo esas labores, y también los equipos técnicos adicionales. Esto se dio ayer en la base antinarcóticos aquí en San José del Guaviare. Estuvo el presidente de la República, pero también estuvo el embajador encargado, el señor Francisco Palmieri, y también estuvo acompañando esta entrega la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Escuchamos una declaración, bueno, estaban de parte del gobierno local, el gobernador del Guaviare, Eider Palacio, y el alcalde del municipio de San José del Guaviare, Ramón Guevara, ¿no? Y el de Concordia también está. Y el alcalde del municipio de Puerto Concordia, Arnaldo Celedón. No vimos a los otros alcaldes. No vimos a los otros alcaldes. Se hizo presencia, también hizo parte de la comitiva Luis Gilberto Murillo, que también, embajador de Colombia ante Estados Unidos. Estados Unidos, que cuando estuvo ocupando el cargo de ministro de Ambiente, pues estuvo muy identificado aquí con el departamento del Guaviare y la problemática de deforestación. Estuvo también el director de Parques Nacionales Naturales, Luis Olmedo Martínez, estuvo también acompañando esta entrega que, como ustedes están viendo, pues se desarrolló en la base antinarcóticos. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro? Pues en un discurso de aproximadamente 30 minutos comenzó diciendo, destacando esa relación clave que existe entre la selva amazónica y la provisión de agua para todas las ciudades en Colombia, cómo están, digamos, relacionadas, y explicó de manera muy breve lo clave que es lo que pasa, esos fenómenos ambientales que pasan aquí en la Amazonía. Ya lo han venido hablando líderes ambientales en nuestro departamento. En alguna oportunidad lo escuchamos aquí a Jairo Sedano sobre esos ríos voladores que terminan alimentando. Él estaba allá. Vea que hay fueron muchas 5, cosas, y reafirma 5. de alguna manera, Laura, todo lo que se ha venido diciendo sobre el impacto que tiene y la relación que existe la selva con el resto, no solo del país, sino del planeta. Pues escuchemos lo que dice justamente el presidente Gustavo Petro sobre este tema. Luego, ¿qué pasa si se acaba la selva amazónica? Si se quema ella misma o la queman, pues no hay agua en Colombia. Y si no hay agua, no hay vida y no hay población. Es decir, Colombia entraría en su problema fundamental, el peor de su historia, que es el equilibrio de la vida, que es el principal problema de seguridad humana. El equilibrio de la vida. Y esa es una razón, la local. Pero hay otra razón todavía mayor. Y es que la selva amazónica toda, en los países latinoamericanos, suramericanos, que tienen soberanía sobre ella, el mayor Brasil, Colombia entre ellos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, las Guyanas, es uno de los 3 o 4 pilares climáticos del mundo. Y también habló de los millones de hectáreas que se han perdido en la deforestación en la selva amazónica, y se refirió de manera muy, digamos, vehemente a esos políticos que estarían detrás de esa destrucción de la selva con otros intereses. Además dice que el departamento del Guaviare pues no es el único que en este caso está liderando el tema de la deforestación, lamentablemente. Putumayo se encuentra por encima, y dio una palabra que hoy es tendencia también en las redes, y lo veía en los titulares de medios nacionales, y es el omnicidio, porque dice él que cuando están acabando con la selva, cuando están acabando con la Amazonía, no solamente se está acabando con todo el tema naturaleza, se está atentando contra la vida propia de la humanidad. Por eso dice que se trata de un omnicidio. Escuchemos. Que se han perdido millones de hectáreas, en los últimos tiempos,
que hay políticos que quieren destruir la selva amazónica, bajo la ilusión tonta y estúpida de que al quemarla se forjan haciendas y que entonces al tener esa tierra que no es fértil, porque la selva se come a sí misma, no es por la fertilidad del suelo, vamos construyendo un desierto que acaba con el agua de Colombia y con la vida de la humanidad. El suicidio se llama eso. Volé 4 horas en esta región. El Guaviare no es el único lugar de deforestación, el Putumayo le está ganando. La idea es parecerse al Caquetá, que fue el inicio, creyendo que el desarrollo económico está matando la selva y no entendiendo que con la selva se puede lograr el desarrollo económico, que es otra manera de entender la vida y la economía. A eso lo podemos llamar la bioeconomía. Dado que lo que se está matando es la vida y la especie humana, es un omnicidio. Nos aterra el masacrador cuando mata a 40 campesinos, que hemos visto en nuestra historia reciente, una y otra vez. Pues estos son peores. Estos acaban es con toda la especie humana. Ninguna masacre, ni la peor de Colombia, podría compararse al evento que estamos presenciando ahora. El omnicidio. El omnicidio, y pone esta palabra entonces, pues como lo decíamos, en medios nacionales, haciendo ese llamado además, pero él terminaba esa idea de los políticos que están aquí en San José del Guaviare. Lo van a escuchar ustedes más adelante cuando decía esos intereses que hay de políticos que creen que dañando la selva pues están generando desarrollo en la región. Habló también de una fuerza económica, y escuche lo que dijo también. Habló de las mafias que están detrás justamente de esa destrucción de la selva amazónica y de cómo lamentablemente esa llegada de ganado masivo desde Venezuela está siendo, digamos, comprado para lavar dólares aquí en la Amazonía. Escuchemos lo que dijo frente a estas acusaciones. Pero la gran fuerza económica que está destruyendo la selva amazónica de Colombia se llama mafia y se llama codicia. Entradas de ganado masivo de Venezuela compradas en dólares para lavar dólares, que al final es el objetivo final de la venta de la cocaína en los Estados Unidos. Y esa maquinaria está acabando con la seguridad humana. Y hay que actuar. También habló de ese acompañamiento que ha hecho una organización, él no se refirió, pero sabemos que es la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que ha venido desde épocas de campaña, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que ellos estuvieron haciendo varios sobrevuelos con varios candidatos, trayéndolos a mostrarles la realidad, sobrevolando el Chiribiquete, sobrevolando el Parque Natural Nucac, la reserva, todo este sector, digamos que se supone debe ser un área protegida, pero que hoy es víctima de este ecocidio o del tema de la deforestación, pues dijo él que ha sobrevolado y ha conocido de primera mano todo este sector, y dice que hay un plan para crear un fondo de 600.000 millones de pesos anuales a través de los COMPES para garantizar que, digamos, se les va a cumplir a las familias unos acuerdos que se estarían firmando para que sean las familias mismas las que conserven los bosques. Habló, digamos, de esa posibilidad y de ese acuerdo que muchas veces se le planteaba a las familias. Hemos escuchado esas iniciativas en anteriores oportunidades, ¿no? Pero él lo propone ya como con una vigencia futura, de que por lo menos 20 años, exacto, se y habló de montos entre 2 y 3 millones de pesos. 2 y 3 millones de pesos para la familia, para garantizar que cuiden ellos la selva. Escuchemos qué fue lo que dijo. Ya hemos presentado en Puerto Leguízamo un plan que hay que volver realidad ya en estas semanas, debe comenzar el 1 de enero, que lo recojo de varias personas que aquí nos han enseñado
organizaciones no gubernamentales colombianas que viven aquí desde hace años. La que me acompañó en el viaje de 4 horas hasta Chiribiquete y el recorrido por toda la zona del Guaviare para ver de primera mano el problema, que a través de su experiencia nos han aconsejado ciertos temas que hemos recogido y hemos aterrizado en el Estado colombiano tal como es. Y de allí ha surgido un plan. Crear un fondo para la selva amazónica abierto al mundo, pero financiado sustancialmente y en primer lugar por nuestros propios recursos, por los impuestos de los colombianos. Una cuantía que tiene que tener 600.000 millones el año entrante. El año entrante, entonces, a partir de esa partida se debe convocar COMPES, CONFIS para crear vigencias futuras por 20 años que mantengan con el valor del peso del año entrante esos mismos 600.000 millones todos los años del presupuesto nacional hasta 20 años. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pagarle a las familias del Guaviare, a las familias del Putumayo, del Amazonas, del Caquetá, del Baupés y del sur del Bichada, de Guainía, conservar la selva. 2-3 millones de pesos mensuales para no tocar la selva. Y allí donde esté el potrero ya dejar crecer la selva, en ese 1.000.000 de hectáreas que ya evaporaron. Recuperar la frontera natural de la selva. Vivir de eso, incluso con la creación de una figura que tiene que hacerse por ley, que es la concesión familiar hereditaria. Nuestra intención es conceder títulos que no pueden ser de propiedad, sino de concesión, dado que la selva es un baldío nacional llena de vida, hereditaria, para que los ciclos vitales de crecimiento de árboles, que van más allá incluso de la vida humana, puedan darse y pueda haber un sostenimiento sostenible económico. Importante anuncio, entonces, lo que está planteando el gobierno nacional, esta vez el presidente, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que está pasando acá en materia de tierras, en materia de usos, en esa incertidumbre que viven las comunidades campesinas, ¿no? Hay que ver esto cómo realmente se convierte en realidad, porque pues ya hemos visto que han hecho muchos anuncios, pero esto definitivamente, si lograra, digamos, convertirse en una realidad, pues estarían entonces beneficiando a muchas familias campesinas con 3 millones de pesos mensuales para cuidar la selva que tienen en este momento, dejar ya, digamos, que se recupere lo que se ha deforestado, lo que se ha afectado, y garantizar por 20 años esos recursos, algo que no, digamos, no se había escuchado antes. Unos títulos de concesión, dice el presidente Petro, hay que tener en cuenta, hace claridad, no es unos títulos de propiedad, sino unos títulos de concesión heredables, esto con el propósito de pronto bajar el tema de las inquietudes de muchos que dicen, bueno, son títulos de concesión y llegará otro gobierno y nos lo quitará o nos sacará de acá. Cuando habla de heredables, pues lo alcanzamos a entender que pasará de familia en familia, y lo dice él para garantizar esos ciclos de recuperación de esa selva. Sí, señor, lo que le digo, un anuncio muy clave y sobre todo que estaría dando línea a lo que tiene, lo que esperan las familias escuchar, ¿no? Seguramente esto vamos a escuchar más adelante en esos diálogos regionales vinculantes, Ingrid. Laura, mire, por acá nos dice Lirio Aguilera, en lo de la deforestación hay que diferenciar al campesino que por obligación le toca quemar y al sector donde se produce, y al terrateniente que ingresa a talar la selva desproporcionadamente para otros beneficios. Entonces, sí es importante saber esas personas, esa gente que lleva 40, 50 años en la región y otras que llegan de un momento a otro a talar, porque lo que decía, por ejemplo, el defensor de derechos humanos, talar en el Guaviare se gasta 1.200.000, 1.500.000, hasta 1.800.000, y quién realmente tiene toda esa plata para talar.
Sí, 1 o 2 el tema hectáreas. es la inversión en ese tema de deforestación no la hace cualquiera, eso es lo que dicen. Y se pierde realmente con el tema de las quemas, es algo que está como mandado a recoger, lo decían expertos sobre este tema, de porque toda esa materia orgánica que se podría aprovechar para el suelo realmente se pierde, y como se ha dicho, el tema de las quemas lo único que hace es empezar a generar temas de tierras infértiles. De alguna manera, algo es pensar en construir desiertos en la Amazonía colombiana. Sí, señor. Y también, para cerrar este tema de lo que dijo el presidente Gustavo Petro, dio un tema clave, y es el tema de cómo van a estar pintados estos helicópteros. Y dijo él, le puso un nombre, las guacamayas. Le llamó a estos helicópteros, como por darles un sentido muy pintoresco, y también como un reconocimiento y un honor a esta ave tan importante que es para no solo nuestra región, sino para nuestro país, sobre todo por sus colores. Y dijo, pues qué chévere que las pinten, ¿no? Ya dio el orden de seguramente las vamos a ver entonces pintadas pues como sí unas nos guacamayas. va a llamar la atención, porque normalmente usted, y viendo estas aves cuando pasan, usted se queda mirándolas porque es fantástico verlas, y me imagino que pues esto como un homenaje a estas guacamayas, que como dicen, ellas van a ir en búsqueda de esos incendios, en búsqueda de toda esa afectación que hay contra el medio ambiente. Entonces ha decidido llamarlas las guacamayas el presidente Gustavo Petro, y dijo que las va a pintar así, y les cambió el nombre, ¿no? Flota de las guacamayas. La flota de las guacamayas, escuchemos lo que dijo sobre esto. Y aquí ya tenemos 2 máquinas. Yo le voy a cambiar el nombre, que les vamos a llamar las guacamayas. Y las vamos a pintar de guacamayas, general. La flota de las guacamayas es una especie como de reivindicación humana del hábitat de las guacamayas hermosas que está extinguiéndose. Entonces ahora vienen las guacamayas por lo suyo, a apagar incendios fundamentalmente, a saber cómo se apagan todos esos incendios producidos por el ser humano o naturales, cuidar la población que está en la selva amazónica, en la salud, en su propia seguridad vital, mirar el desarrollo y la evolución de la selva. Hay un enorme peligro, y es que si se eleva un poco más la temperatura promedio del planeta, la selva se puede quemar ella misma, botando todo ese CO2 acumulado en la madera viva hoy a la atmósfera. Ahí llegamos al punto de no retorno. Ahí no hay nada que hacer más. Bueno, ahí está la flota de las guacamayas. Entonces estaremos viendo cómo sobrevuelan por este territorio amazónico. Creeríamos, no, rojo, amarillo y azul. Rojo, amarillo, azul, muy Colombia, ¿no? Además que muy Colombia, muy nacional. Estas están las están. Muy bien, pues eso dijo entonces el presidente Gustavo Petro en su visita aquí a el departamento del Guaviare.